Génesis. Vamos a escuchar las palabras de Moisés, los escritos de Moisés. Dijo Jesús a los judíos: si ustedes no creen a los escritos de Moisés, si ustedes no creen, dice, a los escritos de Moisés, tampoco van a creer en mí, hablando de la persona de Jesús. Porque de mí, dijo Jesús a los judíos, porque de mí escribió él. ¿Qué capítulo les dije? Génesis 28. ¿Verdad? Es aquí donde Moisés escribió acerca de Cristo. Y vamos a leer nomás la porción donde Jacob, el versículo 16, Génesis 28, 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño, ¿verdad? Y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Padre, venimos ante su presencia, Señor, necesitados de su orientación, Señor, necesitados de su guianza, Señor. Necesitamos, Padre, que nos enseñe. Necesitamos, bendito Dios, que nos ayude, Padre, que nos alumbre, Señor, Padre, que nos alimente con su palabra, Señor, para que ella sea la que nos nutra y nos dé los nutrientes que necesitamos para seguir adelante, Señor, hacia nuestro hogar, Padre, que es la eternidad a su lado, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Hemos empezado a desarrollar las enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas acerca de Cristo. Lo que Dios habló, ¿verdad? Lo que Dios habló a través de los profetas acerca de Cristo. Dios habló que Cristo iba a venir a cumplir o a llenar a cumplir muchos oficios, a desarrollar muchas funciones a favor de nosotros los seres humanos. Y una de las recomendaciones de Dios para cada uno de los predicadores es que cada uno de los que hablamos acerca de Cristo lo debemos de hacer conforme a la ley y al testimonio. Dice Dios que si alguien no hace esto, está en tinieblas, está en oscuridad, no le ha amanecido, es un ignorante. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Y pues nosotros debemos de hacerle caso a Él, a Dios. Eso es lo que nos conviene, obedecerlo a Él. Y hemos estado escudriñando todo este pasaje. Yo anhelo y deseo en mi corazón que a ustedes no se les vaya a olvidar. No se les vaya a olvidar. Muchos de ustedes están muy jóvenes, si Dios permite van a vivir otros 30 años. Yo probablemente no aguante otros 30 años, otros van a tener que predicar, que enseñar estas cosas. Y si se les olvida a ustedes, van a ser una presa fácil para que la mentira los arrastre. Por eso nosotros estamos insistiendo en que ustedes conozcan estas cosas. Pero no somos nomás nosotros, sino que el interés es de Dios.
Dios es el que ha comenzado esta obra, este trabajo en cada uno de nosotros. Dios es el que hizo la promesa de que este mensaje acerca de Cristo se iba a predicar hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Desde Jerusalén, desde allí se comenzó a esparcir la semilla de vida, la semilla incorruptible, la palabra de Dios acerca de Cristo, que es ¿qué? El Evangelio, la fe en nuestro Señor. Y ya desarrollamos la enseñanza, ¿verdad? Para los que nos están mirando por Facebook, nosotros no acostumbramos gritar, nosotros no acostumbramos irnos por la emoción, nosotros buscamos más el conocimiento. Porque dice Dios que el conocimiento es luz y que el pueblo perece o se muere cuando desecha, cuando no tiene, cuando le falta conocimiento. Y Dios dice que una alma sin ciencia, que una persona que no tiene conocimiento no es buena, ¿verdad? Para todo se necesita ¿qué? Conocer bien las cosas, ¿verdad? ¿Quieres construir una casa? Necesitas tener conocimiento. ¿Quieres hacerte una falda? Necesitas tener conocimiento cómo se hace, ¿verdad? Las costureras no se avientan hacia la aventura nada más a empezar a confeccionar vestidos, faldas o la ropa bonita que se ponen, ¿verdad?, nuestras hermanas. Lo hacen con conocimiento, porque si no lo hacen con conocimiento, hacen todo un desastre y tienen una pérdida muy grande, pierden dinero. No se les vende la ropa. Y si se las compran, se las regresan otra vez. Imagínense si en esas cosas tan pequeñas se necesita conocimiento, ¿cuánto más en las cosas de Dios? ¿Verdad? Que pertenecen a la piedad, a las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida eterna, necesitamos nosotros tener conocimiento. Y a este Jesús a quien nosotros predicamos necesitamos conocerlo bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios habló a través de los profetas acerca de Cristo? ¿Cuáles son los servicios que Él iba a venir a cumplir, las funciones, las operaciones? ¿Qué obra maravillosa iba a hacer Dios a través de Él a favor nuestra? Y hemos entrado, ¿verdad?, aquí en Génesis, donde escribió Moisés, capítulo 28, este sueño que tuvo Jacob, ¿verdad? Jacob fue un hombre que llegó a amar a Dios. Yo quisiera tener ese amor que tuvo Jacob por Dios, que desde el vientre de su madre, Jacob tuvo como sumo propósito nomás agradarle a Dios, buscar todas las cosas de Dios, ¿verdad? Yo quisiera tener un corazón como ese, y al mirar Dios que este hombre estaba enamorado de él, que este hombre anhelaba estar con él, y teniendo él la promesa, ¿verdad?, la primogenitura, Dios le habló a él y le mostró los planos, ¿verdad?, el proyecto de salvación que Dios tenía. Y en una de esas, en este plano, ¿verdad?, Dios le habló a Jacob y le reveló que la simiente de la mujer, que es la simiente de Abraham y es también la simiente de Jacob, iba a venir a desarrollar funciones esenciales en la vida del ser humano. Y les había dicho yo, ¿verdad?, que cuando un hombre en la antigüedad desarrollaba en una comunidad funciones esenciales, a ese individuo, a esa persona, a ese ser se le simbolizaba, se le figuraba o comparaba con una piedra angular. O sea, sin ese individuo, sin ese elemento, sin ese ser, no se podía comenzar a construir la comunidad. Las piedras angulares, ¿verdad?, era la primera piedra que se ponía en la esquina,
para que de allí la piedra iba a servir como referencia para que se construyera todo el edificio. Todo. O sea, todo el edificio tenía que estar conforme a esa piedra, a esa primer piedra. Y aquí vimos nosotros, ¿verdad?, que Dios a través de este sueño le habla a Jacob en su espíritu, ¿verdad? Jacob lo entendió en su espíritu, ¿verdad? De que la simiente de Abraham, que es la simiente de la mujer, el cual es Cristo, el ungido, el Mesías, como se dice en hebreo, iba a venir a cumplir, ¿verdad?, esa función. Iba a llegar a ser él la principal piedra del ángulo, como Jesús lo enseñó también. Y vimos, ¿verdad?, que una de las funciones esenciales en la salvación de nosotros los seres humanos iba a ser que Él iba a llegar a ser el camino. El único, no iba a haber otro, porque lo que le muestra Dios a Jacob en el sueño solamente le muestra un único camino. Por eso Jesús se atrevió a decir que no hay otro, que ninguno puede llegar a la presencia de Dios, ¿verdad?, o puede ir a la casa de Dios si no es por Él. ¿Por qué? Porque es único, no hay otro. En este asunto de la salvación del hombre, no existe otro medio, no existe otro camino. Ese dicho que en el mundo que todos los caminos llegan a Roma, no entran en este asunto, ¿verdad? Aquí uno no le puede hacer como uno piense, como se nos dé la gana. No podemos acercarnos a Dios como a nosotros se nos ocurra. Es lo que está diciendo la Escritura, ¿verdad? Y Jesús también lo dijo, ¿no? O sea, no te puedes, no se te ocurra a ti, ¿verdad?, querer acercarte a Dios como a ti te venga o te pegue la gana. No. Dijo Jesús que solamente hay un único camino. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios estableció, lo que Dios le mostró, ¿verdad? A Jacob en el sueño le mostró solamente una escalera por la cual bajaban y subían ángeles. Esa función la iba a desarrollar Cristo, ¿verdad?, a favor de nosotros, los seres humanos. Pero también Dios le dio entendimiento a Jacob que no nomás él iba a desarrollar esa función, sino que también iba a desarrollar la función de ¿qué? De casa y de puerta. Ahora vamos a tratar con ayuda de Dios de entender este gran tesoro, porque es una riqueza, es un tesoro, ¿verdad? Que tengamos a Cristo como ese medio por el cual nosotros, ¿verdad?, podamos tener la esperanza de vivir eternamente con Dios o ser salvos. Vamos a tratar de entender a la luz de las Escrituras, no como a nosotros se nos venga a la mente, ¿verdad?, sino que vamos a entrar en el conocimiento de las palabras de Dios. ¿Qué fue lo que habló Dios, ¿verdad?, cuando dijo que un ser humano iba a llegar a ser ¿qué? La puerta. Y Cristo iba a llegar a hacer esa función, iba a llegar a ser la puerta, ¿verdad? La puerta, ¿qué dice? Dijo cuando despertó del sueño, Jacob dijo: este lugar no es otra cosa que casa de Dios y ¿qué? Puerta del cielo o puerta al paraíso, puerta al reino de Dios, o la entrada. En otras palabras, podríamos decirlo, interpretarlo de esta manera: es la entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Y Jesús les habló, ¿verdad? Vamos a entrar
no es fácil este asunto. Estuve con ayuda, ¿verdad?, de algunas de la enseñanza que tengo escrita aquí, la ayuda de la Biblia y el Espíritu de Dios y todo. No es fácil trazar estas enseñanzas, son muy profundas. Pero dice Jesús que el Evangelio es un mensaje tan sencillo que la mente de un niño lo puede llegar a comprender. O sea, nosotros debemos de ser como niños, debemos de volvernos como niños para que se nos quite la dureza de corazón y podamos tener el Espíritu de Dios en nosotros para poder entender estas cosas, ¿verdad?, correctamente. En Juan capítulo 10 vamos a ver las palabras de Jesús, que se atrevió a decir que se atrevió Jesús a decir algo sumamente valioso, ¿verdad? Que para los judíos que escucharon esto, llegaron ellos a tomarlo como una locura, llegaron a pensar que este hombre, ¿verdad?, que Jesús era un loco religioso. Dijo Jesús en Juan capítulo 10 versículo 9, yo lo voy a abrir para leerlo. Dijo esto, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y va a entrar y saldrá y hallará pastos. Ahora entrando ya, supongámonos nosotros que estamos en una reunión muy importante, donde están reunidos no cualquier tipo de gente, sino que están reunidos maestros, doctores de la ley y maestros, ¿verdad? Y que cada persona, cada individuo ahí reunido tiene un conocimiento muy avanzado del asunto que se va a tratar ahí, ¿verdad? Y si alguien se suelta diciendo nada más así, ¿verdad?, como Jesús se soltó diciendo que él era ser ¿quién? ¿Quién? La puerta. Si no es en realidad verdad lo que está diciendo, ¿qué va a pensar aquella persona que tiene conocimiento? ¿Qué va a llegar a pensar? Que ese individuo está loco, ¿verdad? Bueno, los judíos en la opinión de los judíos, Jesús era un loco religioso para ellos. ¿Por qué? Porque él empezó a hablar de los elementos esenciales, de los puntos más delicados de la salvación del hombre, y los comenzó a hacer ¿qué? Suyos. ¿Sí me entienden? Llegaron a pensar que Jesús estaba loco. Miren, Juan capítulo 6 versículo 42. Tuvieron ellos, los judíos, tuvieron esta opinión acerca de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, no crea que estaba hablando de cosas sencillas. O sea, que alguien diga algo, que alguien diga algo que no tiene ningún valor, que no va a afectar en nada absolutamente, tú dices, déjalo ahí, que hable, sí, no pasa nada, déjalo, hombre. ¿Sí me entiendes? Está hablando cosas que no van a afectar a ninguna persona, hombre, déjalo, ¿verdad?
Sí lo entiendo, o sea, estoy tratando de llevarlo a qué tan importantes son estas cosas, pues, para los que conocen su valor, ¿verdad? Porque para nosotros, el que Cristo llegue a hacer esa función de puerta es un tesoro, es una riqueza espiritual que nosotros tenemos. O sea, no son cualquier cosa para nosotros, son tesoros. Es como cuando tú te encuentras un baúl de esos de los que traían los piratas ahí, y te vas a bañar allá a la playa y nomás de repente encuentras un baúl y dices, wow, me encontré un tesoro, ¿verdad? Y es tuyo, te lo encontraste. Empiezas a abrirlo, abres el baúl y empiezas a encontrar monedas de oro, monedas de la antigüedad que cuestan mucho dinero. Pues así nos ha pasado a nosotros que hemos encontrado a Cristo, ¿verdad? Cada enseñanza, cada ministerio, son tesoros, son riquezas. Y fíjense lo que dicen, lo que dijeron, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo que de una de las funciones como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que es un ser venido del cielo, les dijeron esto los judíos, dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? O sea, no dándole el valor a las palabras que él decía, ¿verdad? Dice, y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Dice, ¿cómo pues dice él del cielo he descendido? O sea, ¿cómo se atreve a decir tal cosa? ¿O cómo se atreve él a darse ese valor tan grande? ¿Verdad? Y hablar de que había descendido del cielo, no estamos hablando, bueno, no voy a entrar en esa enseñanza porque hay una enseñanza ahí también. Pero estaba escrito en los profetas de ese asunto también. O sea, no eran palabras cualquiera las que Jesús estaba hablando, y dijeron ellos, ¿cómo se atreve este? ¿Verdad? Porque las escrituras hablan de un ser venido de allá de los cielos, bajado del cielo. La escritura habla de un ser bajado del cielo y subido al cielo, ¿verdad? Y Jesús les tocó ese asunto, ¿verdad? Les tocó ese asunto y ellos dijeron, este hombre está loco. ¿Cómo se atreve este hombre a decir que él vino del cielo? Su padre y su madre piensan que nosotros no lo conocemos. ¿Cómo se llama su padre? José, ¿verdad? Porque según la mente de los judíos era que José era su padre, él lo había engendrado. Y su madre llamada, la conocían, María, ¿verdad? Pero no nomás, los profetas acerca de este asunto de que le iban a tratar como un hombre loco por hacer, nomás por hacer y decir yo soy el camino, yo soy el pastor, yo soy la verdad, yo soy la vida, y se la pasó diciendo y haciendo suyo todos esos elementos, ¿verdad? Y aún miren lo que en Marcos capítulo 3 versículo 22, sus hermanos y aún su madre María, a la que dicen que es salvadora, algunos allá, llegó a creer que su hijo se había vuelto, o sea, fue envuelta por ese mismo espíritu, pero porque Dios lo había hablado. Su misma madre llegó a pensar que su hijo Jesús se le había vuelto loco. Llegaron unos allá donde estaban sus hermanos, donde estaba María, su madre, y le fueron a decir, ¿saben qué? Vayan por él, vayan a ver cómo le van a hacer, porque ese Jesús se volvió loco. Anda diciendo que él es el camino, que él es la puerta, que anda haciendo suyo los elementos esenciales de la salvación del hombre. ¿Cómo se atreve ese hombre, pues? Un loco religioso, según ellos, ¿verdad? Y saben que su madre, ni siquiera su madre en ese momento, ni sus hermanos,
creyeron en él, que habían dicho, no hombre, no, que se va a volver loco Jesús, que se va a volver loco mi hijo tiene los 5 sentidos y si yo sé quién es. Y dice en las escrituras, dice que cuando leyeron los suyos, bueno, voy para allá, ¿verdad? 3:20, dije Marcos 3:21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, ¿verdad? Los suyos. Porque decían, está fuera de sí. O sea, ¿qué quiere dar a entender cuando dicen que una persona está fuera de sí? ¿De qué lo están tratando? Que está loco, ¿verdad? Ellos pensaban que ese hombre tenía locura religiosa. Yo sí me he encontrado locos religiosos. Y hay un montón, pero una vez sí me encontré uno completamente, pero loco. Este hombre vivía en el monte. Vivía en el monte. Y cargaba su mochila y un palo. Y salía del monte y a la primera gente que miraba o las que estaban ahí enfrente les decía, yo soy la voz que clama en el bosque, casi comparándose con Juan el Bautista, ¿verdad? Pero y siempre le decía así, yo soy la voz del que clama en el bosque, dice. Dice, cuando le oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Este concepto que iban a tener los suyos y aún la gente, Dios lo había profetizado, Dios lo habló, ¿verdad? Dios habló que la gente a Cristo lo iban a tratar como un loco porque Él iba a ser suyas, porque a Él le pertenecen las profecías, ¿verdad? Pero al estar presente Cristo, la gente no lo iban a aceptar, mucha gente. No iban a reconocer que Él era el Mesías, no iban a reconocer que Él era el Cristo, que Él era el ungido, no lo iban a reconocer. Iban a pensar que este maravilloso ser a quien nosotros adoramos y glorificamos, llamado el Cristo, era un loco, un religioso más entre muchos. Vamos a verlo, miren, Salmo 69. Vamos a ver la profecía acerca de Cristo y de este concepto que tendría su propia familia de Él y la gente. (69, 69, verse 8). Me da gusto cuando el Señor me da libertad para hablar. ¿Qué dice la profecía? Porque no está hablando, ¿verdad?, de David. 69:8. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, ¿verdad? Lo tomaron como un extraño, como un loco, como un desconocido, como que ese no lo conocemos nosotros. Y esa fue la razón que Jesús no recibió a sus hermanos
y a su madre cuando lo fueron a buscar. Ahorita ustedes van a entender por qué Jesús les dijo que su padre, su madre y sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios. Miren, ahí mismo en Marcos, vamos a regresar, nomás que vamos a leer más para abajo. Marcos 3:35, ahí lo dice. Marcos, por eso lo dejó escrito, porque se dio cuenta que la escritura decía que sus mismos familiares, sus mismos, los suyos, lo iban a tratar como un loco. Dijo Marcos, vamos escribiendo esto porque esto es algo sobresaliente acerca de la predicación de Cristo. 3:35, fíjense. Primero en el 21 dice, ¿verdad? Que cuando en el versículo 21 leímos que cuando oyeron los suyos vinieron para prenderle, ¿verdad? Llegaron a los oídos de María y sus hermanos de que este hombre llamado Jesús estaba loco, ¿verdad? Y vienen ellos para agarrarlo, porque a un loco lo tienes que agarrarlo, haz algo, ¿verdad? Fue muy grave la noticia que le llevaron, o las palabras que llegaron a los oídos de María. Su hijo se había vuelto loco, supuestamente los judíos, ¿verdad? Entonces, en el 31, ¿verdad? Después de que escucharon sus hermanos la noticia y vinieron para prenderle, aquí ya dice, vienen después sus hermanos y su madre a donde Jesús andaba, ¿verdad? Y se quedaron afuera. ¿Enviaron a qué? A llamarle. Para no hacer tanto escándalo, ¿no? Como aquel que está borracho. Mira, aquel hombre ya está haciendo un escándalo allá. Vayan. Oh, bueno, pues, un poco de así, de recato, ¿no? De sabiduría. Llámalo, a ver si te hace caso. Dile que aquí está su mera madre. No era cualquier persona la que le estaba diciendo, o sea, y también no era cualquier persona la que creyó que su hijo se le había vuelto loco, ¿verdad? La que ya lo tenían por un extraño. ¿Quién era? Eran sus hermanos. Eran sus hermanos biológicos y la que le había dado a luz, ¿verdad? Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora sí, como que ahora sí te van a quitar lo loco. ¿Verdad? Ya vinieron los tuyos, ahí viene de la que te dio a luz, y también no viene sola, viene también con los otros que le tuvo que después le tuvo a José, ¿verdad? Ahora sí te van a llevar, vas a dejar de toda tu locura, se te va a acabar. No lo dice ahí, ¿verdad? Pero era la intención por la cual los suyos llegaron a ese lugar, porque había llegado a sus oídos que él estaba fuera de sí. Y Jesús, conociendo que con esa intención venían, que por esa razón su madre y sus hermanos habían llegado a ese lugar, porque les había llegado, y él conocía también las profecías, no los recibió y dijo esto: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús dijo eso porque
el corazón de María y de sus hermanos no venían conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya venían envueltos en que Él se había o estaba fuera de sí. Y la razón era esa, porque Él empezó a tomar esas funciones esenciales para sí mismo. Y los profetas dijeron que cuando Cristo estuviera presente, la gente, al ver que Él iba a tomar, ¿verdad? Al ver que Él iba a tomar suyas, ¿verdad? Porque las profecías, muchos iban a tener esa opinión acerca de Él, que era un loco religioso, que era un hombre loco, atrevido, blasfemo, en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí se acuerdan que aún un día a Jesús lo trataron por blasfemo? Porque se tomó la autoridad él mismo de perdonarle los pecados a uno que estaba paralítico. ¿Se acuerdan? Y lo trataron como un blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesús se atrevió a tomar las profecías, se atrevió Jesús a tomar, según ellos, ¿no? Se atrevió a tomar la autoridad de perdonar pecados. Y dijeron, blasfemia dice, ¿verdad? Es un blasfemo, está loco, es un demente espiritual Pero no, ese era el concepto que iban a tener muchos acerca de Cristo, porque Dios así lo había hablado. Sonaba blasfemo, hermanos. Los conocedores de la ley y de los principios divinos llegaron que ese rabino, como le llamaban a Jesús, ¿verdad? Como se dice en hebreo, rabino, estaba teniendo delirios de locura, estaba delirando, así como casi me pasó a mí con el COVID. Empezar a así como delirar y todo el asunto, ¿verdad? Pero no llegué hasta ese punto, casi ahí. Pero sí pensaba que algo raro estaba pasando. No me volví loco por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y pudimos salir adelante. Pero los conocedores de la ley, los que conocían las escrituras, los que conocían los principios divinos, llegaron a pensar de que este hombre estaba loco. ¿Por qué? Porque estaba haciendo suyo los principios, ¿verdad? Los elementos principales por los cuales se convivía con Dios, Jesús estaba diciendo que le pertenecían a Él. Y que Jesús le dijera a ellos, fíjense, pongan atención, que Jesús les dijera a ellos, a los que conocían los principios divinos, los conocedores de la ley, de los elementos por los cuales se puede convivir con el Eterno, de que Jesús les dijera que Él era la puerta, ¿sonaba qué? Sonaba blasfemo. Sonaba fuera de orden para ellos. ¿Por qué? Porque para los judíos, la puerta de la salvación era el trapo que le llamaban velo del lugar santísimo. Esa era la puerta por la cual uno podía entrar a la presencia de Dios para ser salvo. Porque el sumo sacerdote, ¿qué hacía para que el pueblo, para que Dios le perdonara los pecados al pueblo? Tenía que cruzar esa puerta. Y que Jesús se presentara delante de ellos diciéndole que Él era la puerta de la salvación, sonaba muy duro para ellos. Que un ser humano que anda hablando de tantas cosas y dice que bajó del cielo y dice que puede perdonar pecados, dice que Él es el pastor, que Él es... Era el camino, la puerta, la verdad y la vida, era una locura para ellos. O sea, Jesús estaba grandemente loco. Un loco muy grande. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque esa no era cualquier gente, los doctores de la ley, instruidos en las escuelas.
con conocimiento desde pequeños de cómo ellos, o sea, si uno de nosotros viniese a la vida de ellos que conocen la ley y nosotros le preguntásemos a ellos, oye, ¿cómo Dios me puede perdonar? Ellos conocen los pasos que Dios le dio a Moisés. Bajo la ley, ¿cómo se podía perdonar? ¿Cómo Dios otorgaba el perdón de pecado a la gente? A ver, Gloria, explícamelo tú. ¿Cuáles eran los pasos que tenía que tomar? Reconocer primero. Sentir el dolor, ¿verdad? Y confesarlo. Confesar y luego dirigirse al templo a presentar sacrificio por sus pecados, y entonces Dios los absolvía de pecado. Esas cosas ellos las conocían y bien. O sea, ellos no podían andar jugando como mucho de ahorita que andan jugando con las cosas de Dios. No, ellos eran instruidos estrictamente para saber cómo guiar a un hombre, porque no podías fallar en la ley. Si alguien se equivocaba en alguna de las cosas que había mandado Dios que no se hicieran, muchos morían. ¿Sí me entienden? Morían. Si acerca del mandamiento del sábado, no del sábado, del séptimo día que tenían que reposar, dice la Biblia que un día se encontraron a uno juntando leña. Y fueron con Moisés y le dijeron, oye Moisés, ¿cómo está el asunto con este? No, pues la ley dice que tiene que ser castigado. ¿Sí me entienden? Entonces, que Jesús le dijera a esos conocedores de la ley, no con esto estoy diciendo que ellos conocieron el mensaje del Evangelio, no lo conocieron porque Jesús no lo conocieron, ¿verdad? Dice Pablo y explica perfectamente que estas palabras que nosotros estamos escudriñando, las palabras de Moisés, ellos no las conocieron, porque si las hubieran conocido no lo hubieran crucificado. Pero gracias a Dios que nosotros las estamos escudriñando, Dios nos está permitiendo poder conocerlo al Señor a través de las Escrituras, porque sí podemos conocer quién es Jesús, ¿verdad? Porque dice Jesús que de él escribió Dios, o Moisés, ¿verdad? O más bien que de él escribió Moisés y los profetas. Entonces nosotros podemos conocerlo bien, si Dios nos permite llegar al pleno conocimiento de la fe del Hijo de Dios. Y ¿qué pretendía entonces Jesús, verdad? Si Jesús no hubiera sido él verdaderamente, ¿qué cosa ustedes piensan que pretendía? ¿Verdad? Con tales palabras, o sería muy atrevido, ¿verdad? Es un atrevimiento muy grande decir algo que no eres. Yo ¿sabes? A través de las enseñanzas del Señor Jesucristo, a mí me está entrando un temor muy grande en mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir algo que no somos. Pablo habla de ese asunto, que cada cual de los que nosotros, los que nos encontramos aquí, no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. O sea, no te consideres más alto de lo que no eres. ¿Sí me entienden? O sea, que pon los pies sobre la tierra. Sé sobrio. Porque Jesús, si no hubiera sido él, qué atrevido hubiera sido, ¿verdad? Es un atrevimiento muy grande. Decir que él era la puerta a la salvación y no serlo es algo muy grave. Hubiera sido muy grave, pero nosotros por eso estamos escudriñando las Escrituras y ese sueño que Dios le dio a Jacob, necesitamos desarrollar la enseñanza. Porque ahorita no hemos entrado todavía en el desarrollo, nomás les estoy hablando yo, es como una introducción y diciéndole la opinión que los judíos tuvieron acerca de Jesús, ¿verdad? Y que Dios habló acerca de ese asunto, que lo iban a tener como un hombre que estaba fuera de sí. Porque es una locura muy grande decir que eres doctor y no eres.
Es una locura muy grande que digas que eres contratista y no tienes la licencia. Es más, hay una ley que si alguien dice que es contratista y lo agarra la autoridad y no tiene la licencia, va para la cárcel o lo multan. Pero estamos hablando de términos legales, imagínense. En lo espiritual también nosotros estamos hablando de términos legales, de cosas muy importantes acerca de la salvación de nosotros los seres humanos. Pero nosotros vamos a ver que Cristo es el único ser digno de ser la puerta de la salvación. Es el único ser digno de ser la puerta de la salvación. Así como lo dijo él, yo soy la puerta, ¿verdad?, de la salvación. El que entre por mí, ¿será qué? Será salvo. Y sabe que también, así como Dios mostró en el sueño que solamente hay un camino para llegar al Padre, también mostró que solamente hay una entrada para entrar a la salvación o para ser salvo. Una entrada nada más. Pero los profetas no nomás dijeron que Jesús iba a ser no Jesús, sino Cristo, ¿verdad? Porque Jesús ya aparece en el cumplimiento de las Escrituras. Los profetas dijeron que Cristo no solo sería la puerta de la salvación, o sea, el acceso para entrar a la salvación y ser salvo, sino que iba a ser Él la salvación misma. Cristo sería no nomás la puerta o el acceso para entrar a la salvación, sino que Él iba a ser la salvación misma. Esto dijo en Isaías 49:6, miren. En Isaías 49:6, Dios habla acerca del ungido, del Mesías, que Él iba a ser la salvación misma. Isaías 49:6. Se fue y voló el tiempo. ¿49:6? Sí. El 49:6 habla acerca de Cristo. Dice así, fíjese, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo. ¿Para qué? Para levantar las tribus de ¿qué? ¿De quién? O sea, va a servir, va a ser el siervo, va a llegar a ser el siervo, el gran siervo del Señor con este propósito. Él va a llegar a ser el gran siervo del Señor con este propósito, de levantar las tribus de Jacob. No se puede levantar a alguien si no se cae, ¿verdad que no? Para poder levantarlo necesita que la persona esté caída. La nación de Israel está caída en sus delitos y pecados. Dice la Escritura, hablando de eso, de que están caídos, dijo el profeta Isaías, todos nosotros caímos como la hoja, ¿verdad? Y las maldades nos arrastraron como viento. Está hablando de la nación de Israel. Todos nosotros, cuando dice el profeta todos nosotros,
Está hablando de la nación de Israel. Dios hizo pacto con ellos, pero ellos no guardaron el pacto, quebraron la ley, caídos. Pero está hablando de un maravilloso ser a quien Dios le llama su siervo, ¿verdad? Dice, poco es para mí que seas tú mi siervo. Siervo es alguien que sirve, pues. Alguien que renuncia, como lo fue un siervo, como lo fue Moisés, que dice la Escritura y da testimonio de él, que dice que Moisés, hecho ya grande, ¿verdad?, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, por un solo propósito: para servirle, ¿verdad? Tuvo por más grandes riquezas, ¿cuáles? El menosprecio, el vituperio de Cristo, la vergüenza, la afrenta, todo eso, antes, ¿verdad?, que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque él pudo haber dicho, yo qué necesidad tengo de andar sufriendo con estos, si verdaderamente tienen Dios, que su Dios los ayude y los saque adelante, ¿verdad? Yo aquí me quedo, aquí en el palacio, rodeado, ¿verdad?, de los ejércitos, llevando una vida cómoda. No soy hijo verdadero de esta mujer, pero yo sé que mi madre son judíos y mi pueblo es aquel verdadero, pero yo mejor prefiero quedarme aquí, morirme aquí, rodeado de riquezas y mujeres, ¿verdad? Como muchos han tomado la decisión de morirse en el mundo ya conociendo a Cristo. Dice, no, eso de ser cristiano no es para mí. A mí me gusta más andar allá en el mundo haciendo lo malo, deleitándome en los placeres temporales del pecado. Dijo Moisés, yo no quiero eso, ¿verdad? Yo le voy a servir al Dios de mis padres. Eso, es más, Moisés es la figura de Cristo como el siervo, que yo no se los he enseñado ni les he predicado acerca de ese ministerio tan precioso de Cristo, como el que sirve a Dios para levantarnos a nosotros y darnos vida eterna, ¿verdad? Pero dice aquí que aquí va a servir con el propósito de levantar a las tribus de Israel y para restaurar a las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. Pero también dice, mira, pero no nomás te llamé para eso, no nomás me vas a servir para hacer esa obra tan preciosa que yo voy a hacer por amor, ¿verdad? Por amor voy a levantarlos, por amor a Abraham mi siervo, porque yo le hice una promesa. Pero también dice, también va a hacer otro trabajo, hablando de Cristo, dice, también, ¿verdad? Hablando de que va a hacer ese trabajo, pero también va a hacer este. Es como cuando te dicen, oye, tráeme aquella silla. Ok, está bien, pero también tráeme la mesa. O sea, vas a hacer dos cosas, ¿verdad? No, o sea, no te están diciendo que nomás vas a hacer una. Vas a traer la silla, pero también te vas a traer la mesa. Dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, Cristo no
ore en el momento que nos